Buenos días hermanos, sean todos bienvenidos a este culto en vivo de Iglesia Evangelística. Es un placer para nosotros compartir con ustedes este momento de adoración y sabemos que Dios se complace cuando sus hijos apartan un tiempo para adorarle. Acompáñenos. De las cenizas me has levantado, he vuelto a nacer. Tu gracia iluminó mi corazón, ha vuelto a latir. Mi llanto en gozo cambiaste, Jesús. Borraste el pasado, hoy vivo en la luz. Danzamos en tu libertad, tu vida corre en mi ser. Cantamos por tu gloria, Dios, y el gozo de tu salvación. No puedo callar. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. No puedo callar. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Sobre la roca son mis ojos puestos solo en Jesús. Ante la tempestad, mi ancla firme está en ti. Mi llanto en gozo cambiaste, Jesús. Borraste el pasado, hoy vivo en la luz. Danzamos en tu libertad, tu vida corre en mi ser. Cantamos por tu gloria, Dios, y el gozo de tu salvación. Danzamos en tu libertad, tu vida corre en mi ser. Cantamos por tu gloria, Dios, y el gozo de tu salvación. No puedo callar. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. No puedo callar. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Mi llanto en gozo cambiaste, Jesús. Borraste el pasado, hoy vivo en la luz. Mi llanto en gozo cambiaste, Jesús. Borraste el pasado, hoy vivo en la luz. Mi llanto en gozo cambiaste, Jesús. Borraste el pasado, hoy vivo en la luz. Danzamos en tu libertad, tu vida corre en mi ser. Cantamos por tu gloria, Dios, y el gozo de tu salvación. Danzamos en tu libertad, tu vida corre en mi ser. Cantamos por tu gloria, Dios, y el gozo de tu salvación. No puedo callar. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. No puedo callar. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. No puedo callar. De su palabra es mi esperanza, luz en tinieblas y es verdad. Es para el débil su fortaleza,
escudo al que confía en ti, escudo al que confía en ti. Y todo lo que hay desvanecerá, el cielo y la tierra pasarán. Tú no cambiarás, permanecerás siempre. Cristo, palabra fiel de Dios, el ancla de mi ser, lo que has dicho cumplirás. María, que mi necesidad me ayuda a caminar, pues tus promesas nunca fallan. Y su palabra es mi esperanza, luz en tinieblas y es verdad. La espada es débil, su fortaleza, escudo al que confía en ti, escudo al que confía en ti. Y todo lo que hay desvanecerá, el cielo y la tierra pasarán. Tú no cambiarás, permanecerás siempre. Cristo, palabra fiel de Dios, el ancla de mi ser, lo que has dicho cumplirás. Mayor que mi necesidad me ayuda a caminar, pues tus promesas nunca fallan, nunca nos fallan, nunca nos fallan, nunca nos fallan. Palabra de Dios, nunca nos fallas, nunca nos fallas, nunca nos fallas. Palabra de Dios. Cristo, palabra fiel de Dios, el ancla de mi ser, lo que has dicho cumplirás. Mayor que mi necesidad me ayuda a caminar, pues tus promesas nunca fallan, nunca nos fallas, nunca nos fallas, nunca nos fallas. Palabra de Dios, nunca nos fallas, nunca nos fallas, nunca nos fallas. Palabra de Dios. Dios y Padre eterno, autor de la creación, poderoso, tu espíritu intervino, el verbo se encarnó, Cristo tu salva. Con nuestro Dios el Padre y en su Hijo Cristo el Rey,
Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Mi juez y mi abogado, sufriste en la cruz, me has perdonado. Bajaste a las tinieblas y en gloria y poder te levantaste. Creo en nuestro Dios el Padre y en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en ti, Jesús. Creo que tú vivo estás. Creo que Jesús es el Señor. Creo en ti, Jesús. Creo que tú vivo estás. Creo que Jesús es el Señor. Creo en la vida eterna, creo en la comunión, creo que tu pueblo es uno, creo en tu iglesia, Dios, creo que resucitaremos y en gloria volverás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en nuestro Dios el Padre, en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en el nombre de Jesucristo. Que Dios les bendiga. Familia evangelística, ¿cómo están en esta mañana? Espero que todos se encuentren muy bien. Yo estoy muy contenta porque Dios nos permite llegar hasta sus hogares con el alimento de su palabra. Como saben, la semana pasada estuvimos recordando y celebrando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia nos dice en 1 Corintios capítulo 15 que Jesús es la primicia de los que durmieron y que así como Él resucitó, un día van a resucitar todos aquellos que son de Él. Imagínense qué maravillosa esperanza la que nosotros tenemos, que si nosotros le pertenecemos a Él, un día vamos a resucitar. En esta mañana yo quiero que me acompañe a leer el capítulo 20 del libro de San Juan, la traducción
que a mí me gusta leer es la Biblia de las Américas. Y en este pasaje encontramos el relato de Juan acerca de la resurrección. Entonces vamos a leer San Juan capítulo 20, versículos 1 al 18. Y el primer día de la semana, María Magdalena fue temprano al sepulcro, cuando todavía estaba oscuro, y vio que ya la piedra había sido quitada del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo a quien Jesús amaba, y les dijo: se han llevado al Señor del sepulcro, y no sabemos dónde le han puesto. Salieron pues Pedro y el otro discípulo, e iban hacia el sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro, y llegó primero al sepulcro, e inclinándose para mirar adentro, vio las envolturas de lino puestas ahí, pero no entró. Entonces llegó también Simón Pedro tras él. Entró al sepulcro y vio las envolturas de lino puestas ahí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con las envolturas de lino, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó, porque todavía no habían entendido la escritura, que Jesús debía resucitar de entre los muertos. Los discípulos entonces se fueron de nuevo a sus casas, pero María estaba fuera, llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba, se inclinó y miró dentro del sepulcro, y vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. Y ellos le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Ella les dijo: porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde le han puesto. Al decir esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, pero no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú le has llevado, dime dónde le has puesto, y yo me lo llevaré. Jesús le dijo: María. Ella, volviéndose, le dijo en hebreo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: suéltame, porque todavía no he subido al Padre, pero ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue María Magdalena y anunció a los discípulos: he visto al Señor, y que Él le había dicho estas cosas. En esta mañana quiero pedirle que me acompañe a elevar una oración de acción de gracias por la obra redentora de Jesús. Y también oremos para que sea Dios hablando en nuestras vidas, iluminando nuestras mentes y nuestros corazones. Señor, en esta mañana queremos agradecerte por la obra redentora que hiciste ahí en la cruz. Damos gracias, Señor, por tu sacrificio. Damos gracias, Señor, porque por medio de ese sacrificio nosotros tenemos una esperanza, Señor. Tenemos salvación, tenemos vida eterna, Señor. Y en esta mañana damos gracias, Señor, porque has sido bueno, Señor, porque tu misericordia ha sido con nosotros día con día. Te bendecimos en esta mañana, te adoramos, glorificamos tu nombre. Pedimos, Señor, que en esta mañana iluminen nuestras mentes, iluminen nuestros corazones, que hable a nuestras vidas, Señor, y que tu palabra, Señor, hoy sea, Señor, un ánimo, Señor, un aliento, Señor, algo nuevo, algo fresco, Señor, para nuestras vidas, Señor. Bendigo, Señor, a cada uno de los que están ahorita escuchando, Señor, ahorita, Señor, cada uno de los que están ahí conectados, Señor. Yo te pido que una bendición, Señor, sobrenatural sea sobre cada uno de ellos, Señor. Orando, Señor, que
que prepares nuestras vidas, Señor, y nuestros corazones, Señor. Damos gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Como les decía al principio, la semana pasada, para nosotros los cristianos fue muy especial. Fue de mucho gozo, ya que estuvimos recordando y celebrando el poder que Jesús obtuvo sobre la muerte. Hoy podemos celebrar que en Jesús tenemos vida eterna. Los que creemos en Dios, hoy podemos celebrar que en Jesús está nuestra esperanza. Fíjense de que hablábamos con Henry hace como unas 3 semanas atrás, y él me decía que era interesante cómo esta crisis se desató en un tiempo o en unas fechas en las cuales muchas personas en muchas partes del mundo se enfocan en la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hace algunos días también yo le hablé por teléfono a una tía, y esta tía es católica. Entonces yo hablé para saber cómo estaban, y entonces, bueno, hablé y le digo yo, hola tía, ¿qué tal? ¿Cómo está? Y me dice, bien, pero la primera cosa que ella me dijo, mira, me dice, ¿cómo vamos a pasar esta Semana Santa? Y ella me decía, aquí en el cantón, me dice, solo alcanzaron a hacer 2 Vía Crucis, me dice, y de ahí ya nada, me dice, las calles vacías, la iglesia está sola, nadie hace nada. Y yo le digo, sí tía, le digo yo, y así vamos a estar, porque uno no se puede reunir, le digo yo. Y entonces de ahí terminé de hablar con ella y me puse a pensar que cómo ella le impactó eso de que en una Semana Santa no la iban a celebrar. Y así pasó con muchas personas. Hay muchas personas que se preparan durante todo el año para celebrar, para recordar la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pareciera ser que el enemigo hizo una buena jugada, desatando esta crisis en estas fechas que para muchos de nosotros son muy especiales. Y yo pensaba que la razón o el propósito del enemigo quizás era desenfocarnos del acto más sorprendente y más maravilloso que pasó hace ya más de 2000 años. Y si lo pensamos bien, esto fue lo que el enemigo pensó cuando vio a Jesús crucificado. Yo me he puesto a pensar y me puedo imaginar que cuando el enemigo escuchó el último suspiro de Jesús, dijo, ya la hice, ya la hice. Mi plan dio resultado. Y me lo puedo imaginar a él bien contento, pensando en que había derrotado a Jesús. Mas lo que él no sabía era la sorpresa que Jesús le iba a dar al tercer día. Imagínense. Y es que miren, tenemos un Dios que es un experto en sorprendernos, y a Él nada lo sorprende. Tenemos un Dios que es un experto en transformar el acto más trágico como lo es la muerte en algo que trae gloria a su nombre. ¿Cuántos pudieran decir un amén a esto? Mire, es algo maravilloso saber que cuando el enemigo pensó que había vencido a Jesús, fue Jesús quien lo derrotó
a Él para siempre. Y estas son buenas noticias que deberían de llenar de gozo nuestros corazones. Ahora, sé que han pasado pocos días en los cuales estuvimos recordando, en los cuales estuvimos reflexionando acerca del sacrificio de Cristo, de lo que Él hizo, de su resurrección. Entonces, en esta mañana, yo quiero hacerte algunas preguntas. La primera pregunta que yo quiero hacerte es, ¿de qué manera vives tú la resurrección de Jesús? ¿De qué manera vives? No solamente de qué manera lo recuerdas, sino de qué manera vives hoy la resurrección de Jesús. ¿De qué manera es evidente en tu vida? Yo quiero preguntarte en esta mañana, ¿la victoria de Jesús es una realidad en tu vida? ¿Entiendes lo que ganaste por medio de la resurrección? El título del mensaje en esta mañana es El poder de la resurrección. Y yo te pregunto en esta mañana, ¿cómo está actuando este poder en tu vida hoy? Porque algo sorprendente pasó hace ya más de 2000 años. Y esto no solo ha quedado en la historia. Sabemos que pasó hace mucho tiempo, pero no es algo que ha quedado en un libro de historia, sino que es algo que se puede manifestar y que puede ser real en nuestras vidas hoy. Pero para que este poder sea real en tu vida y para que tú puedas hacer valer, por decirlo así, lo que ganaste con la resurrección, tienes que conocerlo, tienes que saberlo, tienes que conocer qué fue lo que ganaste, qué fue lo que sucedió ahí al momento de la resurrección. Ahora, quiero darte un ejemplo. Una persona, para hacer valer sus derechos, obviamente tiene que conocerlos. Y cuando esta persona siente que de alguna manera se le están violando sus derechos, ¿qué hace? Esta persona pelea, esta persona lucha, esta persona indaga, esta persona investiga, esta persona pide ayuda, hace todo lo posible para hacer valer sus derechos. Podemos pensar que esta persona, para hacer valer sus derechos, contrata un abogado, por decirlo así. Ahora, para contratar un abogado, esta persona tiene que confiar en el abogado. Tiene que creer en el abogado que ha contratado. Y esta persona tiene que seguir paso a paso, por decirlo así, los consejos que su abogado le da. ¿Ah? Tiene que tener esa confianza de que esa persona le va a ayudar. Hubo un hombre que después de su conversión dedicó toda su vida para conocer a Dios y para conocer el poder de la resurrección. Este hombre había logrado muchas cosas en su vida secular, por decirlo así. Este hombre decía que si había una persona que tenía alguna cosa sobre la cual gloriarse, él podía gloriarse de muchísimas cosas más. Y este hombre daba una lista de quién era y de todo lo que había logrado. Sin embargo, esta persona dijo algo que para la mayoría de nosotros quizás puede ser una locura,
esta persona dijo algo que para muchos de nosotros podemos decir, no puede ser que una persona diga esto. Oiga lo que este hombre dijo en Filipenses capítulo 3, versículos 7 al 11. Dice, pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo. De conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe, y conocerle a Él, el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. El apóstol Pablo fue esa persona que después de convertido dedicó toda su vida para conocer a Dios y para conocer el poder de la resurrección. Pablo quería saber qué era lo que él había ganado por medio de la resurrección. Pablo quería que el poder de la resurrección fuera efectivo en su vida. Él, me imagino que pensó, Jesús resucitó, y esto, ¿de qué me sirve a mí? ¿Qué es lo que yo he ganado? Y dedicó ahí su vida para conocerlo, para investigar, para buscar. Y yo puedo decir en esta mañana que el apóstol Pablo logró conocer a Dios y logró conocer el poder de la resurrección. El apóstol Pablo logró hacer efectivo ese poder en su vida. Y usted estará pensando, ¿y cómo es que la Wendy puede afirmar eso? Bueno, yo lo puedo afirmar por todo lo que leemos acerca del apóstol Pablo en la Biblia. Yo puedo afirmar que el apóstol Pablo conoció a Dios y conoció el poder de la resurrección por todo lo que él decía y por la seguridad con lo que él decía, con lo que él afirmaba muchas cosas. Pablo era un hombre que decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Qué quería decir Pablo con eso? Quizás te estaba diciendo, miren, si Dios me permite la vida, qué bien. Yo voy a seguir sirviéndole, voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para quizás ganar a otros. Pero si Dios me quiere llevar con Él, y si yo tengo que morir, qué bien. Eso sería algo muchísimo mejor para mí. Eso va a ser una ganancia. Que Dios me quiera llevar a vivir con Él, en su presencia. Pablo no le tenía miedo a la muerte. Pero nosotros, ¿quién quiere morir? A todos nos aterra morir. A todos nos da miedo la muerte. Pero Pablo decía, para mí el morir es ganancia. ¿Por qué? Porque él sabía lo que había ganado por medio de la resurrección. Él sabía que por medio de la resurrección de Jesucristo, él había ganado una vida eterna. Él tenía la esperanza de poder vivir con Cristo para siempre en su presencia. Él sabía lo que había ganado.
Pablo decía frases como, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Pablo supo que por medio de la muerte y de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, el pecado ya no iba a dominar sobre su vida. El pecado, esa vida pecaminosa ya no dominaba sobre él. Y entonces por eso él decía, ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí, es su vida en mi vida, es Él obrando a través de mí. Porque él sabía que esa resurrección, ya el pecado ya no lo dominaba a él. Pablo decía, todo lo puedo en Cristo, que Él me fortalece. Pablo había aprendido a vivir en abundancia y en escasez, en salud y en enfermedad, porque él supo que ese hombre que murió, que resucitó y que obtuvo el poder sobre la muerte, era ese mismo que le daba ese poder a él para vivir de la forma que fuera. Porque él decía, ya no soy yo, es su gracia quien obra en mi vida. Y por medio de esa gracia, yo puedo hacer todo lo que Él quiere que yo haga. Pablo decía palabras como, más que vencedor soy en Cristo. Porque Pablo sabía que la victoria de Jesús ahí en esa cruz ahora era su victoria. Y él podía decir, yo soy más que vencedor en quien, en Cristo. Porque su victoria era su victoria ahora. Entonces, así pudiéramos hablar de muchas cosas más, de muchas cosas que Pablo afirmaba y decía con toda seguridad. ¿Por qué? Porque Pablo creía en su Cristo resucitado. Pablo había creído de verdad en la resurrección, porque Pablo no solamente lo recordaba una vez al año, era evidente en su vida. Pablo sabía que su victoria y que su esperanza estaba en Jesús y en el poder de la resurrección. Ahora, ¿cuál era la razón por la que Pablo quería conocer a Dios y conocer el poder de la resurrección? ¿Cuál era esa razón? Ahí mismo en estos versículos tenemos la respuesta. Pablo dice que quería conocer el poder de la resurrección para un día poder resucitar también y vivir en la presencia de Dios para siempre. Esa era la razón que tenía Pablo, un día poder resucitar. Y esa debe ser nuestra esperanza también. Y por eso nosotros día a día debemos estarnos preparando para poder resucitar cuando Él vuelva por segunda vez y ser partícipe de esa resurrección. Porque mire, de eso se trata el poder de la resurrección. El poder de la resurrección se trata con la victoria que Jesús obtuvo sobre la muerte. Esa victoria que nos da salvación, y de esa salvación que se convierte, por decirlo así, en vida eterna. De eso se trata el poder de la resurrección, de la vida que nos espera. Ahora, yo quiero preguntarte nuevamente, quiero hacerte nuevamente la pregunta: ¿conoces lo que ganaste con la resurrección de Jesús? Es
evidente en tu vida? ¿Estás dedicando el tiempo necesario para conocerlo, para investigarlo, para examinar, para atesorar todo lo que Jesús hizo por ti? ¿Qué significa que Jesús haya resucitado de entre los muertos? ¿Estás tomando el tiempo para hacerlo? En esta mañana podemos examinarnos. Podemos examinar nuestros corazones. Podemos indagar en esta mañana y examinarnos y preguntarnos cómo nos sentimos hoy. ¿Cómo nos sentimos? ¿Cómo nos hemos sentido durante esta cuarentena? Puedes preguntarte, puedes hacerte esas preguntas. Quizás te has sentido agobiado. Quizás te has sentido desesperado. Quizás la pregunta que todos nos hemos hecho, ¿y ahora cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer? Y tengo que confesarlo, me he hecho esa pregunta yo también. ¿Cómo te has sentido? Quizás abandonado, quizás destruido. Yo quiero decirte en esta mañana que si tú has sentido alguna de estas cosas, lamentablemente no hemos conocido el poder de la resurrección. Porque si nosotros conociéramos el poder de la resurrección, sabríamos que por medio de la resurrección, que lo que la resurrección nos trajo fue victoria, fue sanidad, fue salvación, fue amor, fue paz, fue vida eterna. Y las cosas que pasan en nuestro alrededor no deberían de afectarnos de forma negativa. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Que la manera como te sientes hoy, o la manera como la que te has sentido en esta cuarentena, eso demuestra si crees o eso refleja si el poder de la resurrección es evidente en tu vida. Entonces, ¿cómo has reaccionado? ¿Cómo te has sentido? Eso es lo que es evidente si tú has conocido a Dios, si tú has conocido el poder de la resurrección. Escuche cómo Pablo lo dijo en 2 de Corintios 4, versículos 7 al 11. Dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que la excelencia de ese poder, el poder de Dios, no nuestro poder. ¿Cuál poder? ¿Qué poder? Dice, versículo 8, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, que estamos en apuros, mas no desesperados, que estamos perseguidos, mas no desamparados, mas no abandonados, que estamos derribados, pero no destruidos, llevando, dice, en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Podríamos decir, para que la resurrección de Jesús se manifieste en nuestras vidas. Dice, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Para que la vida, para que el poder de Jesús se manifieste en nuestras vidas. Pero ¿cómo se va a manifestar ese poder si no lo conocemos? ¿Cómo se va a manifestar este poder si no buscamos, si no tratamos la manera de encontrar quizás respuesta en la palabra,
si no estás creyendo, si no estás confiando en el Todopoderoso. Mire, Pablo fue un hombre que sufrió mucho. Y él sufrió por servir a Dios. No como la mayoría de nosotros, que nosotros sufrimos por desobedientes, nosotros sufrimos por rebeldes, pero el apóstol Pablo no. Él sufrió por servir al Señor. Pero ¿qué pasa? Dice que él nunca se sintió angustiado, él nunca se sintió desesperado, ni mucho menos abandonado, ni mucho menos destruido. ¿Por qué? Porque él era un superhombre, porque Dios lo creó diferente a nosotros. No, porque él había conocido el poder de Dios, porque él logró entender lo que había ganado ahí con la resurrección de Jesús. Y él lo hizo suyo, y él lo tomó para él, y caminó en este mundo con esa esperanza, con esa fe, con esa fe. Ahora, en esta mañana podemos tener dos tipos de actitudes. Y yo sé que ahorita estás luchando ahí en tu corazón. Y podemos, como les digo, tener dos tipos de actitudes. Una que se siente condenada por haber reaccionado mal, por no creer quizás en el poder de Dios, por no saber y hacer efectivo lo que ganamos ahí con la resurrección. Y quizás ahorita puedes estar luchando diciendo, ay, pobre de mí, soy un mal cristiano, y quedar ahí estancado. Eso puede ser una actitud. O puedes arrepentirte en esta mañana, y podemos arrepentirnos por nuestras malas acciones, por nuestras malas actitudes. Podemos arrepentirnos y ponernos a cuenta hoy con el Señor y empezar a buscar del Señor y empezar a indagar qué es lo que fue efectivo ahí con la resurrección de Jesús. Entonces tienes dos opciones: o te quedas estancado, o te levantas en esta mañana y buscas al Señor y buscas un arrepentimiento. Yo quiero decirle en esta mañana que tenemos esperanza en Cristo por medio de su muerte, por medio de su resurrección. Cuando Jesús resucitó, le dio duro al enemigo. Yo quiero animarles en esta mañana a que vivamos y a que celebremos y a que día a día vivamos esa resurrección. Que no sea algo del pasado, que sea de nuestro día a día. Poder celebrar, poder agradecer al Señor por lo que Él hizo, por lo que Él ganó para todos nosotros. Yo quiero decirle en esta mañana, no le dé gusto al enemigo. Jesús no le dio gusto al enemigo. Él resucitó al tercer día. Entonces no le demos gusto al enemigo. Fíjense que cuando nosotros nos sentimos angustiados, cuando nosotros nos sentimos desesperados, cuando nosotros nos sentimos abandonados, ¿sabe qué? El enemigo está diciendo, ya la hice, mi plan funcionó, mi plan dio resultado. Entonces no permita que el enemigo piense esas cosas. Levántese, dele gloria al Señor, dele gracias al Señor, haga una búsqueda del Señor en esta mañana. Entonces yo quiero decirte que entregues todas tus cargas al Señor, que todo lo que tú puedas sentir hoy se lo entregues, lo dejes ahí en la cruz, y que dediques toda tu vida
para conocerlo y para que su carácter sea efectivo en tu vida. Mire, todo lo que el enemigo ha querido hacer para destrucción, Dios lo puede convertir en bendición si nosotros nos encontramos en su voluntad. Lo que el enemigo pensó que había destruido, lo que el enemigo pensó que había ganado allí en la cruz, Dios lo trajo para bendición. Dios lo transformó en salvación para cada uno de nosotros. Porque Dios tiene ese poder de hacer que todo obre para nuestro bien si nosotros seguimos amándolo, si nosotros seguimos confiando, si nosotros decidimos seguir poniendo nuestra fe en Él. Entonces yo quiero animarte en esta mañana a que hagas efectivo el poder de la resurrección en tu vida. Recuerda que la resurrección de Jesús no es algo que solamente recordamos, sino que es algo que debemos vivirlo en nuestras vidas. Entonces, espero que esta palabra haya sido de mucha bendición para tu vida. Vamos a terminar con oración y vamos a pedirle al Señor que Él sea nuestra ayuda, que Él sea nuestra fortaleza, que Él avive en nosotros ese deseo de buscarlo y de poder hacer eso que Él ganó, para poder tomar, para hacer posesión nuestra, lo que Él ganó ahí en la cruz y con su resurrección. Señor, en esta mañana damos gracias por tu palabra. Yo doy gracias por aquellos, Señor, que estuvieron ahí presentes, que estuvieron escuchando tu palabra. Yo te ruego, Señor, que ahorita puedas llegar a cada vida, llegar a cada corazón y ministrar, Señor. Yo te ruego, Señor, que sea tu Espíritu Santo tocando cada vida, Señor. En esta mañana nos arrepentimos, Señor, porque quizás hemos reaccionado mal, Señor. Perdónenos, Señor, porque quizás, Señor, nuestra fe ha flaqueado, Señor, pero yo te pido, Señor, que en esta mañana nos levantes, Señor, que nos dé nuevas fuerzas, Señor, como las del águila, Señor. Yo te pido que en esta mañana levantes nuestra fe, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Ayúdenos, Señor, a entender, a buscar, Señor, ¿qué fue, Señor, lo que sucedió ahí con la resurrección? ¿Qué es todo lo que ganamos, Señor, para poder aprovecharlo, Señor, para que sea eficaz, Señor, en nuestra vida, Señor? Damos gracias nuevamente por tu sacrificio. Damos gracias por vencer al enemigo y darnos esa victoria. Damos gracias, Señor, por todo lo bueno que eres con nosotros, Señor. Yo te pido que bendiga, Señor, a cada uno de mis hermanos. Señor, yo te pido que si alguno está pasando por una necesidad ahorita, seas tú ministrando, seas tú proveyendo, seas tú ayudando, seas tú consolando, Señor, cada vida. Te bendecimos en esta mañana, te adoramos, te exaltamos, Señor. Que tu nombre sea glorificado y exaltado para siempre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Que Dios les bendiga en esta mañana.